la vía del Zoom a Héctor Castañón, quien es activista y académico y quien actualmente labora en la Alianza contra la Desigualdad y Espacio Común. Héctor, muy buenas noches, bienvenido, gracias por atender esta comunicación. Hola Violeta, muchas gracias, me da mucho gusto estar acá contigo en tu programa. Encantados. Oye, para platicar justamente sobre este programa que dio a conocer la presidenta Verónica Delgadillo, no es el primer programa que se habla de el tema del repoblamiento del centro de Guadalajara, lo hemos escuchado ya desde hace varios años en ese municipio sin que haya pues algo, digamos, algunos resultados concretos, y también ahora pues habla ya de vivienda asequible, de construir vivienda barata para las y los trabajadores. Preguntarte, ¿qué opinas de este tipo de proyectos y en específico este que presentó la presidenta? ¿Qué beneficios y qué, digamos, conflictos le puedes ver en este primer saque que dio a conocer? Claro, pues mira, yo creo que si miramos 10 años atrás, el municipio no tenía una oficina para tratar asuntos de vivienda, no tenía políticas de vivienda. Entonces el hecho que hoy tenga, aunque se dieron unos pasos atrás en la administración anterior de Guadalajara, pero que tenga ya perfilada una agencia, lástima que no sea un instituto, pero una agencia de vivienda, y esté dando a conocer una política, significa que es un tema que el sector público ya no puede ignorar, ¿no? Es una de las principales demandas de esta generación, preocupadas por el futuro y preocupadas porque están condenados a pagar rentas definidas muy discrecionalmente sin ningún marco regulatorio como lo tenemos actualmente. Entonces, creo que son avances. Algo que creo que también es un avance es que al menos los discursos están alineados. Lo que escuchamos de gobierno federal, de gobierno estatal y de gobiernos municipales es la vivienda como derecho. Hablan de la brecha de acceso, de atender las necesidades de las familias más necesitadas. Entonces, digamos, institucionalmente el andamiaje que se está armando es positivo, y el discurso y el sentido de los objetivos también es positivo. Creo que el reto está en el cómo, y ahí es donde se pueden esconder muchas trampas, porque venimos arrastrando inercias desde hace décadas en donde pues, nos hicimos muy dependientes del sector privado para la producción de la vivienda, y el sector público prácticamente se desentendió, ¿no? Era prácticamente impensable. Todavía cuesta a las autoridades procesar cómo que la vivienda es un derecho, quién va a tener una casa gratis, ¿no? No se trata de eso, justo es muy complejo, y los mecanismos que lo permitirían pues ya están a la vista en en muchos países, en muchos estados, ciudades, y pues Guadalajara tendría que seguir la pista de las mejores prácticas para hacerlo y dejar atrás algunas inercias y sobre todo presiones de un sector, el sector inmobiliario, el sector de la vivienda, pues que de eso ha vivido, de eso ha crecido, pero hoy necesitamos un cambio de modelo, un cambio de paradigma, porque si no cambiamos de modelo, de escala, de paradigma, difícilmente vamos a alcanzar los objetivos que plantean en el discurso. Entonces, yo diría, sí es una buena noticia, pero al mismo tiempo muy poco claro si nos vamos a mover en el paradigma anterior o en el actual, ¿no? Y básicamente lo señalo porque muchas de las alusiones que se hicieron para los principales componentes de esta política que se presentó tenían que ver con la idea de las alianzas público-privadas, así lo mencionó la alcaldesa, y la invitación a desarrolladores y desarrolladoras, también como lo dijo la alcaldesa, pues para mirar a Guadalajara e invertir en Guadalajara. Uno de los retos principales que les dijo es, pero no es vivienda para especular, es vivienda para que quien la compre se la quede para habitarla. Y eso va, digamos, en un sentido distinto a lo que hoy vemos por todos lados en la ciudad. Compra vivienda para invertir, para especular. Desmantelar todo eso, que los actores económicos tradicionales que hacen negocio, que viven de hacer negocio legítimo con la vivienda, digamos, sean quienes van a resolver el problema
del derecho al acceso a una vivienda. Son dos lógicas distintas y en una de ellas no puede funcionar sin la intervención decidida del Estado para revertir tendencias y para crear nuevas tendencias. Y es ahí donde pues, están las principales preguntas todavía, ¿no? Y me imagino que cuando hablas también de cambiar el paradigma, me imagino que tiene que ver con pues la regulación del mercado inmobiliario, ¿no? Que se dejó crecer y que ahorita es el que pues tiene a una gran cantidad de población justamente sin el acceso al derecho a la vivienda, porque pues se ha hecho un negocio y aquí en estos espacios hemos documentado cómo se ha duplicado el precio de las viviendas en solo 8 años, es decir, con lo que hace 8 años te comprabas una vivienda, ahora no te alcanza ni para la mitad. Entonces, justamente claro, sí son buenos proyectos, pero si no viene acompañado de una política integral, me imagino, quisiera que me confirmaras eso, que hace falta como un entramado jurídico y reglamentario para también controlar este aspecto del mercado inmobiliario. ¿Por ahí va, Héctor? Sí. Totalmente. Mira, si vemos los niveles de ingreso registrados en el IMSS, y eso que no cuenta la población, digamos, ocupada en el sector informal, pero solo viendo los niveles de ingresos del IMSS, lo que el mercado está ofreciendo ahora, ¿no? solo cubre un 30% de la demanda. Hay un 70% de la población que podría pagar una vivienda de hasta $1 millón que está desatendida. O sea, si se deja en manos del mercado, el problema se va a seguir haciendo más grande. Si los actores del mercado son quienes rigen la política, quienes dictan la política, sus intereses van a seguir prevaleciendo. Entonces, parte de lo que tiene que cambiar es precisamente una rectoría del Estado. Y eso pasa, como muy bien lo dices, por medidas que permiten al Estado recuperar el control de temas tan claves como las plusvalías, el valor del suelo y muchos otros mecanismos a través del pago de prediales que desincentivan la especulación, ¿no? Eso no lo vimos en la estrategia presentada hoy. No vimos ningún mecanismo para regular la demanda, ¿no? Solo vimos mecanismos para ampliar la oferta. Entonces, tiene que haber un balance, eso es definitivo. Y ciertamente también es un reto, pero, por ejemplo, hay mecanismos que pudieron haberse habilitado en la política, como la creación de un banco de suelo público e incluso la creación de un banco de suelo privado. Hay en el municipio de Guadalajara, hay 41,000 viviendas deshabitadas, muchas de las cuales, casi la mitad de ellas, son viviendas que se construyeron en la última década. Entonces, con los mecanismos adecuados de incentivos fiscales y hablando de fiscalidad municipal, esas viviendas podrían ocuparse y resolver parte del problema. La dependencia en los desarrolladores privados no solo afecta en la producción de vivienda, sino en el precio de la vivienda. Tienen la capacidad hoy de regular los precios, de controlar los precios y de empujarlos hacia arriba, ¿no? Porque ya son parte de un esquema financiero, ¿no? De rendimientos financieros. Entonces, ese es el peligro, no solamente la dependencia en la producción del hábitat, sino la dependencia en el control del mercado y de los precios del mercado. Entonces, cuando el Estado genera incentivos para, por una parte, generar un mercado no basado en esos criterios financieros, sino realmente en que los propietarios actuales del suelo, más allá de desdoblarse, puedan realmente desarrollar sus propios terrenos, eso nos permitiría crear un mercado distinto a aquellos que dan un grupo de actores económicos muy intensivos en el uso del capital, ¿no? Y que tienen la capacidad de regular los precios. Entonces, México se mueve entre esos grandes desarrolladores de vivienda que están viendo cómo la escala se reduce y quieren seguir en el mercado manteniendo esas mismas dimensiones, y la autoproducción de vivienda, que representa alrededor del 60% de la producción de vivienda en México, donde la gente hace su propia casa, hace su propio cuartito. Entonces, encontrar el medio
superar la escala de producción para poder incidir en la oferta de vivienda desde una lógica muy distinta a la lógica de financiarización de los grandes desarrolladores. Eso permite ya integrar un elemento al mercado y evitar ciertas distorsiones del mercado. Y por otro lado, cuando el Estado, ¿no?, actúa como agente en el mercado de las ventas y las rentas, eso va balanceando y va equilibrando pues la oferta y la posibilidad de tener acceso a una vivienda. Entonces, pues sí, es mucho más complejo de lo que hoy se presentó. No basta con incentivos para que los desarrolladores produzcan vivienda. Yo creo que pasa por muchos mecanismos regulatorios que se pueden hacer desde lo local, pero ciertamente también desde lo estatal tendrían que hacerse para que podamos alinearnos en las políticas federales, estatales y municipales con un mismo objetivo. El riesgo también que corremos es, digamos, con estas tensiones que hay dentro del grupo político que hoy gobierna Jalisco y Guadalajara, pues parecería que habría una competencia, ¿no?, entre la política estatal, la política municipal y obviamente la política federal. Entonces ahí tendría que haber un compromiso para realmente alinear todos los elementos públicos para una política estatal, o sea, de estado de vivienda, digamos, de las proporciones que demanda hoy el rezago, el déficit que hay en el acceso a la vivienda. Sin duda. Entonces, de las partes... Eso está claro, ¿no? Sí, claro, sin duda de lo más difícil, ¿no? Alinear los intereses de los tres órdenes del gobierno, porque cada uno tiene su agenda, pero pues sin duda ya este primer programa de la presidenta muy interesante y sin duda le daremos seguimiento. Héctor, se nos terminó el tiempo, pero sí, te quiero agradecer muchísimo por tus comentarios, nos dan muchísima claridad sobre este tema. Muchas gracias y muy buenas noches. Al contrario, gracias, buenas noches. Vamos a una